Saludos amigos. Uno de los temas recurrentes de la gestión del actual gobierno ha sido el tema de la deuda pública. Se ha dicho mucho sobre esto, algunas cosas de repente atinadas, otras no tan certeras, y nosotros hemos querido invitar para hoy a un economista, a un financista de larga experiencia, para conversar un poco con él sobre este asunto que obviamente preocupa a todos los panameños. ¿Cuál es el antecedente? ¿Cuál es la actual situación? ¿Qué es lo que debe esperar el próximo gobierno respecto a este tema? Tenemos con nosotros en el día de hoy al economista y financista, el doctor Eloy Núñez. Bienvenido, doctor. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Julio. Gracias por invitarme. ¿Cuántas cosas hay de verdad en todo esto que se está diciendo sobre la deuda? Hablemos un poco de los antecedentes. Son 50.000 millones de dólares que no pueden negarse, que es una realidad, ¿verdad? Y que de alguna manera va a tener sus repercusiones en el próximo quinquenio. Hablemos de los antecedentes. Gracias, Julio. Es importante saber que las finanzas del Estado se fundamentan en los ingresos, los gastos y los costos que mantiene el gobierno. Para eso existe lo que llamamos la figura del presupuesto de la nación. También debemos ser consecuentes que del año 2020 al 2022 se sufrieron 36 meses de una pandemia y una pospandemia que afectaron en 43% el ingreso del Estado, que es el ingreso corriente. Se dejó de recibir, sí. Sin embargo aumentaron los costos. Sí, estamos hablando que el ingreso del Estado anda entre los 12.000 o 13.000 millones de dólares y llegó a caer casi a los 9.000 millones de dólares en el año 2020. Estamos hablando casi un 39% de lo que fue. Sin embargo, se pudo notar que el gasto estatal de funcionamiento no solamente es planilla, advierto, funcionamiento prácticamente no se tocó. Oficinas, autos, etcétera, todo etcétera. no se tocó y la gente siguió trabajando. Y eso ocasionó que se tuviera que sostener una erogación fija, constante, con una merma del 43% de los ingresos. Nadie perdió su salario. Nadie perdió su salario, todo el mundo siguió trabajando en ese periodo. Y adicional a eso, el presupuesto del Estado, que es 54% funcionamiento y 46% inversión. Este gobierno ha invertido casi 112.000 millones de dólares en 5 años, de los cuales 42.000 han sido inversiones en infraestructuras. Independientemente de la situación que representó la pandemia. Lógicamente, nunca paró. Usted puede notar que la ciudad de la salud, que gracias a Dios ha sido una obra cumbre de este gobierno, nunca dejó de construirse. Y estamos hablando de casi 1.200, 1.300 millones de dólares. Y comenzó la construcción del Hospital del Niño. Y la construcción del Hospital del Niño, que va bastante, creo que ya está por un 57% de avance, que es otro legado que este gobierno va a dejar. Entonces, tenemos que comenzar sabiendo que este gobierno recibió un déficit fiscal de casi 4.000 millones de dólares del gobierno anterior. A eso vamos. ¿Cuál era el estado de las finanzas en ese instante? Estaba en rojo, un sobregiro de casi 4.900 millones, casi un 11% del Producto Interno Bruto. Y se tomaron medidas de inversión, de atracción de inversión que generó consumo, hizo un crecimiento de la economía, de forma tal que el déficit fiscal, mediante la Ley 54 del 2019, el decreto 54, que se puso como meta para llegar al 2023 con un déficit no mayor del 2.5% del PIB. O sea, de casi un 11 bajó al 2.5%, significando ello de que los ingresos de la economía local crecieron y el aporte de la inversión pública y privada hizo que el circulante se acrecentara en la economía local. Por eso es que es inexplicable para mucha gente cómo Panamá tiene la economía quizás más floreciente de la región,
con un incremento que llegó a estar casi en un 15% y actualmente anda por un 7,5%. A pesar de que llegamos a tener un 15% de desempleo en la pandemia, hemos bajado a un 7,4%, lo que indica que ha habido inversión, se ha generado. Yo creo que la línea 3 del metro ha sido muy importante, eso está generando casi 6,000 empleos. Va a afectar mucho la minería, porque ahí estamos hablando de un ingreso de casi 4,000 millones anuales, que a su vez... El 5% del Producto Interno. Claro que sí, eso representaba un aporte a la Caja del Seguro Social y un aporte a la finanza del Estado, porque esos empleados que cobraban, esos funcionarios, colaboradores, que cobraban su salario, gastaban ITBM, consumían ITBMS, pagaban impuestos sobre la renta. Y las empresas que abastecían a la mina de materia prima, Claro, también facturaban y generaban impuestos sobre la renta y también generaban ITBMS. Todo eso afectaba casi, va a tener una afectación de casi 4,000 millones de dólares, que significa casi el doble de lo que representa los ingresos del Canal de Panamá, que son 2.800 millones de dólares que le van a tocar al Estado panameño en concepto del aporte en el año 2024. Doctor Núñez, bajaron los ingresos, se elevaron los gastos a nivel del gobierno, pero la capacidad de consumo nunca se perdió. Nunca se perdió, Julio. Vuelvo y le digo, lo que pasa es que se sostuvo la planilla, lo que significó, a diferencia de muchos países donde hubo una recesión enorme, porque lo primero que hicieron fue cortar los salarios de los servidores públicos, y eso afectó enormemente el consumo en la economía. Eso tenemos que partir de un punto de vista que es interesante. Panamá tiene una economía deficitaria por naturaleza. ¿Por qué? Porque Panamá importa más de lo que exporta. Okay. Cuando nosotros importamos, pagamos en dólares, y cuando exportamos, nos pagan en colones, en pesos, en lo que venga. Entonces, eso lógicamente causa una merma, un golpe muy fuerte en la economía local, porque somos una economía netamente una asimetría. Dependiente de las importaciones, porque no somos autosuficientes en la mayoría de los productos, más sí en mucha parte del agro, del cual 1,4 millones de panameños dependen. Entonces ese es un sector que esta administración le ha enfocado casi 6,000 millones de dólares en diferentes... Nunca dejó de crecer en este periodo, ¿no? Nunca dejó de crecer. Esto era sorprendente, Julio. Usted nunca fui a un supermercado y dejé de ver arroz, leche y la canasta básica. Siempre estuvo ahí la economía. Siempre estuvo la economía. Siempre estuvieron ahí los salarios. Siempre estuvieron los salarios, siempre hubo los alimentos. ¿Cuánto le costó a este gobierno la pandemia? Casi 4,500 millones de dólares en subsidios. Y aparte de eso, tuvimos casi un año y medio con el subsidio de 3.75 del galón de gasolina, que fue subsidiado por el Estado. Claro. Lo que nunca se sabrá en total, con un número fijo, cuánto costó la vacunación. Eso tuvo un costo muy elevado por los derechos de la vacuna y lo que implementó, lo que significó el costo de la aplicación de las mismas y el manejo. Hemos mantenido andando la economía panameña, hemos hablado ya del tema de los salarios. Panamá ha sido uno de los países con una de las inflaciones más bajas dentro de la región. ¿Cómo se explica, verdad, que este país, digamos, ya a partir de 2022 y 2023 haya comenzado a repuntar económicamente? Cosa que no ha pasado con muchos países de la región. Le voy a decir algo interesante. La tacita de oro de nosotros, en mantener la segunda zona libre más importante del mundo, después de Hong Kong, es la zona libre de Colón de Panamá. Esa zona libre llegó a tener comercio, movimiento de comercio en el 2018 casi por 12,000 millones de dólares. Y del 19 hacia el 2023 ya subimos a 33,000 millones de dólares.
en movimiento comercial en la zona libre de Colón. Estamos hablando de casi 20.000 millones de dólares más. ¿Esa capacidad de dónde sale? ¿De dónde sale? De las importaciones, de la capacidad de negocios, de la inversión privada de empresas que creyeron en Panamá, en el e-commerce, para ya cambiar ese modelo antiguo de que los barcos llegaban a Panamá, depositaban la mercancía en la zona libre y después salía para otro país. Ahora mismo ya existe lo que es el e-commerce, que solamente se realizan transacciones directamente desde las bodegas de zona libre de Colón, y los mercados que sí tenemos que aceptar que afectaron mucho la zona libre de Colón fue el mercado de Venezuela, que cayó del 2005 al 2012, golpeó mucho la zona libre de Colón, pero ya han salido nuevos mercados y nuevas alternativas a hacer negocio. Entonces Amazon, el panorama eBay, de la economía panameña no es tan catastrófico como lo venden algunos economistas. Yo creo que tener 3 calificadoras que nos tengan arriba de triple B, Moody's, Fitch Ratings, Standard & Poor's, y que hayamos bajado en Fitch Rating de triple B a 2B más, el más es muy importante, no significa que la economía panameña esté en problemas. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la reducción del grado de inversión? ¿Qué es el grado de inversión? El grado de inversión es como una referencia de crédito que estas calificadoras le dan a los inversionistas privados que quieran invertir en Panamá y les advierten los riesgos que puede causar la inversión en un país. El riesgo que puede causar una inversión en un país, en Panamá, son riesgos positivos, porque es una economía creciente, una economía que ha crecido, una economía cuyos ingresos corrientes subió de 12.000 a 17.000 millones de dólares en el 2025, cuyo Producto Interno Bruto de 56.000 millones va a terminar el 2025 en 85.000 millones de dólares. Ese crecimiento no es mágico, Julio. Ese es un crecimiento que va tomado de la mano de decisiones de inversión, ¿verdad? De incentivos fiscales que ha generado este gobierno para atraer la inversión privada, pública, de otros países, y por eso es que las IFIs o las instituciones financieras internacionales, llámese Banco Mundial, FMI, claro, creen en Panamá. ¿Por qué? Porque Panamá tiene los niveles de seguridad para poder garantizar que las inversiones son correctas. Mira, los préstamos que Panamá ha adquirido, como usted dijo antes, que ya estamos casi en los 50.000 millones de dólares, ya este año se van a pagar 5.786 millones de dólares. ¿Y no afecta eso, digamos, la capacidad de Panamá por seguir siendo, digamos, sujeto de crédito? Para nada, para nada. Yo escuché a varios profesionales con los cuales discrepo en decir que los intereses bancarios iban a subir, que los bancos iban a bajar su cartera de crédito. Se pinta un panorama bastante negro, si se quiere. Yo creo que no es correcto. Lo correcto es lo correcto. Sí, definitivamente, bajar una vez significó alerta, pero sabíamos que el efecto de la mina iba a influir mucho en la economía de Panamá. Pero sin embargo las exportaciones han crecido independientemente del problema. Claro, han crecido de la las exportaciones, el crecimiento, mire que con todo y que la mina se ha ido, el crecimiento del 2023 terminó en casi en 7.2%. Última pregunta, doctor. Panorama después de las elecciones para la futura administración de este país. Panorama económico, ¿cómo lo describe usted? Yo describo un panorama muy positivo, porque ya las medidas que había que tomar, el doctor Alexander, a quien admiro y respeto, ha sido un excelente ministro de Economía y Finanzas, ha tomado las medidas necesarias. Inclusive usted vio que se reformuló la ley del FAP, del Fondo de Ahorro de Panamá, para que ese Fondo de Ahorro de Panamá crezca. El presupuesto de la nación, es importante decirlo, Julio, creció a 30.690 millones. ¿Por qué? Porque ahí en ese incremento iba incluido el 7% del PIB. Claro. Para la educación. Importante, este gobierno también ha asumido 4.560 millones en leyes especiales que se heredaron de los maestros, de los policías, de las enfermeras, de los doctores. Son leyes especiales que no existían y ahora este gobierno asumió el pago de las mismas.
Pero volviendo al tema de la pregunta que usted me hizo muy sabiamente, yo considero que las bases de lo que es la estructura económica de Panamá como tal, el consumo, la oferta y la demanda son sólidas. Y yo creo que se ha dejado, se ha dejado una estructura lo suficientemente buena para que el próximo gobierno que inicia a partir del 1 de julio tenga suficiente capacidad para poder asumir los compromisos que el gobierno actual ha asumido. El doctor Eloy Núñez, economista y financista, ha estado con nosotros hoy. Gracias por su atención. Será hasta la próxima.